mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión hablaremos brevemente acerca del milenio. Bueno, se debe entender, interpretar el milenio literal o simbólicamente. ¿Ustedes qué opinan? El argumento, el pasaje clave para hablar del milenio, pues está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde Juan nos dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje da para hablar de muchas cosas, pero particularmente lo traemos aquí para hablar de el milenio. Hay tres perspectivas: el amilenarismo, el postmilenarismo y el premilenarismo, que tiene dos expresiones, tanto la dispensacional como la histórica. En este video estaremos viendo el amilenarismo y el postmilenarismo. El premilenarismo será para el siguiente video. La palabra milenio viene del latín mille, cuyo significado es 1000, obviamente, y pues se usa en relación a este pasaje que acabamos de leer. Si lo vamos a entender literal o simbólicamente, pues eso tiene que ver mucho con la escuela de interpretación a la cual nosotros nos adherimos. Número 1, el amilenarismo. Así, en pocas palabras, el amilenarismo es no hay un milenio, ¿sí? La A en amilenarismo niega el término, ¿sí? Por lo tanto, amilenarismo quiere decir que no habrá un milenio futuro, y esto es importante puntualizar, literal. Los amilenaristas no niegan el retorno literal de Cristo a la tierra. Lo que niegan es el reino literal de 1000 años en esta tierra. O sea, eso es lo que no creen, es lo que niegan. Recuerden que el Apocalipsis es un escrito simbólico por su género literario. Según el amilenarismo, el reino de Dios está presente en la era de la iglesia. Y cuando dicha era termine, el estado eterno, es decir, la eternidad, se inaugurará sin que intervenga un milenio como tal. Es decir, que ellos, en lugar de hablar de un milenio literal, se habla del reino de Dios que está presente en la era de la iglesia. Y cuando Cristo venga, lo que va a suceder es que después de Cristo viene la eternidad, no el milenio, como lo cree, por ejemplo, el premilenarismo dispensacional. Por esta razón, algunos amilenaristas pues promueven, sugieren mejor hablar acerca de un milenarismo realizado, entendiendo el milenio particularmente como una expresión del reino de Dios en la era de la iglesia. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, los amilenaristas ven un evento único, no como lo ven los dispensacionalistas, como en dos etapas, ¿verdad? El rapto secreto y después la manifestación gloriosa. Para el amilenarismo es un evento único, ¿sí? Y otra cosa, no hay una inminente venida, sino que hay ciertas señales que nos van a advertir antes de que suceda la segunda venida de Cristo. Es decir, que ellos enseñan que ciertos eventos deben ocurrir antes de la segunda venida, como el llamado de los gentiles al evangelio, la conversión de Israel, la gran apostasía, la gran tribulación, la revelación del anticristo, prodigios y señales en el cielo, etcétera, etcétera. A diferencia de los premilenaristas, quienes enseñan que la segunda venida Cristo establecerá su reino terrenal, los amilenaristas enseñan que el propósito de su regreso es introducir la era futura, el estado eterno de las cosas. Esto es importante, ¿sí? El premilenarismo cree que cuando Cristo venga, en su expresión dispensacional, cuando Cristo venga, lo que sigue es el milenio. Pero el amilenarismo cree que cuando Cristo venga, lo que sigue es la eternidad. O sea, no hay un milenio como tal, ¿sí? Lo que hay es la era de la iglesia, el reino de Dios ya presente en la era de la iglesia. Número 2, el postmilenarismo. La perspectiva postmilenarista fue popular en el siglo XIX. Ahí hay un error, no es siglo XXI. Siglo XIX. Era la posición de los principales teólogos de finales del mismo siglo y comienzos del siguiente.
El momento de dicha perspectiva es notorio, históricamente hablando, pues siguió un periodo de optimismo y progreso secular en todas las áreas, en ciencias, cultura, en general. Además, esta postura se desarrolla antes de las dos guerras mundiales. El postmilenarismo declinó considerablemente, históricamente hablando, después de las dos guerras mundiales, por obvias razones, porque las conflagraciones contradecían ese optimismo que predicaba en su doctrina el postmilenarismo. Se puede definir el postmilenarismo como la perspectiva de las últimas cosas, según la cual el reino de Dios se extiende ahora por el mundo a través de la predicación del evangelio y de la obra salvadora del Espíritu Santo en los corazones de los individuos, según la cual, según esta postura, el mundo se hará cristiano a la larga, el mundo, o sea, todos los pueblos de la tierra. Y el retorno de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz, normalmente llamado milenio. Es decir, va a llegar un momento en que todo el mundo se ha cristianizado, todo el mundo ha aceptado a Cristo y entonces todos son mejores personas, hay una mejor sociedad y entonces todos vivimos en armonía como hermanos en la fe, como una gran familia, y esto es lo que se entiende como el milenio. El postmilenarismo prevé una iglesia triunfante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que esparce el evangelio hasta los confines de la tierra. Cristo regresará, de acuerdo al postmilenarismo, Cristo regresará a un mundo verdaderamente ya cristianizado. A diferencia del premilenarismo, según el cual el retorno de Cristo es anterior al milenio, el postmilenarismo declara que Cristo regresará al final del milenio, ¿sí? El premilenarismo cree que el milenio está en el futuro después de que Cristo venga, y el postmilenarismo pues declara que pues el milenio ya está y que por lo tanto Cristo regresará al final del milenio, cuando ya todo el mundo esté evangelizado. A diferencia del amilenarismo y del premilenarismo, y esta es una de las diferencias notables entre el amilenarismo y el postmilenarismo que estamos viendo ahorita, según los cuales Cristo regresará a un mundo cada vez peor. Esto que comparte el amilenarismo también lo cree el premilenarismo, sobre todo el dispensacional. Creen que Cristo vendrá porque las cosas están peor y que el mundo se va a poner cada vez más peor, y por lo tanto cuando Cristo venga el mundo va a estar en la peor faceta. Sin embargo, el postmilenarismo enseña que Cristo regresará a un mundo no cada vez peor, sino cada vez mejor. Entonces, ellos abogan que pasajes como Daniel, Mateo y Colosenses, en los capítulos y versículos que están aquí, sugieren el progreso del evangelio antes del regreso de Cristo. Muy bien. Aquí traigo una pequeña tabla comparativa de algunos puntos a tratar, diferenciando entre amilenarismo y postmilenarismo. Al hablar de la segunda venida de Cristo, hay un acontecimiento único, tanto para el amilenarismo como el postmilenarismo. O sea, no es una venida en dos etapas como el premilenarismo, no. Es un evento único. En el amilenarismo, Cristo viene para introducir la eternidad. Y en el postmilenarismo, Cristo viene después del milenio. En la resurrección, bueno, cuando Cristo venga, se lleva a la resurrección tanto de incrédulos como de creyentes en la segunda venida de Cristo. Esto lo comparten ambas posturas. Cuando Cristo venga, viene el juicio general de todas las personas, también lo comparten las dos posturas. Acerca de la tribulación, se experimenta tribulación en esta era presente, esto también lo comparten las dos posturas. Al hablar del milenio, que es de lo que estamos hablando ahorita, en el amilenarismo no hay un milenio, no existe un milenio literal de este ensueño de rosa, de fantasía, donde todo es paz y amor. No existe, ¿sí? Recuerden que en el amilenarismo el mundo está cada vez peor, mientras que en el postmilenarismo el mundo está cada vez mejor. En este sentido, la era actual tiene ciertos atisbos del milenio por el progreso del evangelio. Al hablar de la iglesia e Israel,
para estas dos posturas, la iglesia es el nuevo Israel. O sea, no es como el premilenarismo dispensacional, donde Dios tiene un plan para la iglesia y tiene otro plan para Israel. No. Aquí Dios no tiene dos pueblos ni dos planes. La iglesia es el nuevo Israel, no hay distinciones entre Israel y la iglesia. Muy bien, el libro de texto que estamos utilizando en esta ocasión es el Compendio Portavoz de Teología de Paul Enns. Y esta fue la primera parte del milenio. Esperen la segunda parte. Así que eso es todo y muchas gracias.